La oscura verdad de Schopenhauer. ¿Por qué la estupidez humana es imposible de eliminar? ¿Y si te dijera que la estupidez humana no es un accidente, sino un patrón? Un patrón que se repite una y otra vez, en la historia, en la política, en tu entorno y dentro de ti mismo. Schopenhauer lo sabía, y su visión sobre la naturaleza humana no era precisamente optimista. Prepárate para un viaje filosófico hacia lo más oscuro y revelador del pensamiento humano. Arthur Schopenhauer no veía la vida con lentes color de rosa. La veía como una obra cruel escrita por la voluntad irracional de vivir, una fuerza ciega que empuja a los humanos al deseo, al egoísmo y a la estupidez. Para él, gran parte de nuestros actos no eran racionales, eran impulsos disfrazados de lógica. ¿Te ha pasado que justificas con palabras bonitas una decisión que, en el fondo, sabes que fue visceral? Eso somos, animales inteligentes, pero dominados por una voluntad ciega. La historia enseña que no se aprende nada de la historia, decía Hegel, y Schopenhauer no podía estar más de acuerdo. A lo largo de los siglos, los humanos hemos repetido guerras, fanatismos, persecuciones, colapsos sociales. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Más tecnología, más ideologías, más control, pero no más sabiduría. La razón, porque confundimos conocimiento con inteligencia, y esta con sabiduría. Y ahí nace la estupidez más peligrosa, la que se disfraza de verdad. Carlos Hipolla, un economista brillante, escribió las leyes fundamentales de la estupidez humana. La primera de ellas: siempre subestimamos cuántos estúpidos hay en el mundo. Y lo peor, los estúpidos no solo se hacen daño a sí mismos, sino a los demás. Destruyen sin saber que destruyen. Actúan sin conciencia de su impacto. Y eso los vuelve impredecibles y peligrosos. Schopenhauer creía que la inteligencia no estaba bien distribuida, pero la estupidez, sí. Para él la masa era fácilmente manipulable porque deseaba cosas. No comprendía su origen, porque seguía el ruido, no la razón. Nietzsche, aunque discípulo indirecto de Schopenhauer, fue aún más provocador. La locura es rara en los individuos, pero en los grupos, partidos, naciones y épocas, es la norma. Kant, por su parte, creía que la Ilustración nos liberaría del estado de minoría de edad, pero siglos después seguimos obedeciendo sin pensar. La estupidez colectiva no desaparece con educación, sino con verdadera libertad intelectual. Pero esa asusta, porque implica responsabilidad, pensamiento crítico y muchas veces soledad. No se trata de superioridad moral, no se trata de burlarnos del ignorante. Se trata de reconocer que todos, en algún momento, actuamos estúpidamente. Cada vez que seguimos una moda sin pensar, cada vez que repetimos un argumento sin cuestionarlo, cada vez que creemos saberlo todo, estamos ahí. El antídoto, el cuestionamiento constante, la reflexión, el coraje de ser impopular por pensar distinto. Como diría Sócrates, solo sé que no sé nada, y en esa humildad nace la sabiduría. ¿Crees que la estupidez humana es algo que no tiene solución? Muchos filósofos, científicos y psicólogos lo han debatido. La estupidez humana, un concepto que incomoda, pero que todos vemos a diario, en redes sociales, en decisiones políticas, en la forma en que destruimos el planeta que habitamos, ¿es simplemente una falta de inteligencia? ¿O estamos ante algo mucho más profundo, más oscuro y quizás irreversible? Primero hay que dejar algo claro. Ser estúpido no es lo mismo que ser ignorante. La ignorancia se cura con conocimiento, pero la estupidez es cuando alguien hace daño, sin obtener nada a cambio. Como diría el economista Carlos Hipolla en su teoría de las leyes fundamentales de la estupidez humana, una persona estúpida es aquella que causa daño a otros sin beneficiarse a sí misma e incluso dañándose en el proceso. ¿Te suena familiar? Seguro lo has visto. Personas que sabotean su trabajo, destruyen relaciones,
votan en contra de su propio bienestar. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Y por qué parece tan frecuente? El origen psicológico de la estupidez. Desde la psicología, muchas veces la estupidez surge por miedo. Miedo al cambio, al ridículo, a perder control. Personas que niegan evidencia, rechazan el diálogo o actúan con violencia. Muchas veces lo hacen para proteger una identidad frágil. Es un acto irracional, pero profundamente humano. El psicólogo Erich Fromm lo diría de forma más directa. El miedo a la libertad lleva al hombre a ceder su autonomía, y al cederla, también entrega su capacidad crítica. Y cuando millones de personas hacen eso, nace la estupidez colectiva. Arthur Schopenhauer lo sabía. El ser humano está dominado por la voluntad irracional, por impulsos ciegos, egoístas, inconscientes. Para él, el mundo no es guiado por la razón, sino por deseos que rara vez se cumplen y cuando se cumplen, no nos satisfacen. La estupidez para Schopenhauer no era algo accidental, era parte de la naturaleza humana. Por eso decía que el hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. Es decir, incluso nuestros deseos más profundos no son realmente nuestros. Entonces, ¿cómo escapar de esta trampa? ¿Es la estupidez humana irreversible? Aquí está la gran pregunta. ¿Podemos cambiar? ¿O estamos condenados a tropezar eternamente con las mismas piedras? Cipolla pensaba que la proporción de personas estúpidas era constante, sin importar el nivel educativo o social. Pero filósofos como Kant, Spinoza o incluso Nietzsche creían que el ser humano podía despertar. Kant, por ejemplo, nos invitaba a atrevernos a saber, salir de nuestra minoría de edad autoimpuesta y pensar por nosotros mismos. Así que tal vez no todo esté perdido. ¿Cómo protegerte de la estupidez? Sí, la estupidez es peligrosa, pero no estamos indefensos. Primero, cuestiona todo, especialmente lo que más te gusta escuchar. Segundo, aléjate de los estúpidos. Como decía Cipolla, su poder destructivo es mayor que el de cualquier criminal. Tercero, cultiva la autocrítica. El primer paso para no ser parte del problema es reconocer que podrías serlo. Y cuarto, informa, pero no discutas con quien no quiere entender. Como dijo Voltaire, discutir con una persona que ha renunciado a la lógica es como dar medicina a un muerto. Quizá la estupidez humana no sea reversible del todo, pero sí es combatible, desde ti, desde la mente que no acepta vivir dormida. Este canal existe para eso, para ayudarte a pensar, a desconfiar de la comodidad intelectual, a buscar la lucidez en medio del ruido. Porque, como dijo Albert Einstein, hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y no estoy seguro de la primera. La estupidez humana no es una condena, es un espejo. Nos muestra lo que pasa cuando dejamos de pensar, cuando nos dejamos llevar por el miedo, el ego o el conformismo. Pero también es una advertencia. Si tú piensas, si tú decides abrir los ojos, puedes marcar la diferencia. Porque aunque no podemos controlar al mundo, sí podemos ser ejemplo en él. Nietzsche decía que el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. ¿Y tú por qué puedes ser ese? Ser consciente, incluso cuando todos a tu alrededor estén dormidos. No te conviertas en uno más. La estupidez no es inevitable. Es evitable si decides empezar por ti. Así que no apagues tu pensamiento. Ilumina, cuestiona y sobre todo, no tengas miedo de pensar diferente. Y ahora que llegamos al final, la pregunta vuelve con más fuerza. ¿La estupidez humana es realmente irreversible? No, pero es persistente. Albert Einstein lo dijo con claridad brutal. Hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y no estoy seguro de lo primero. Sin embargo, no todo está perdido. Schopenhauer creía que nuestra voluntad, esa fuerza interna que nos impulsa, es también la fuente de nuestro sufrimiento. Pero es justo en el sufrimiento donde puede nacer la conciencia. Nietzsche fue más lejos. Él decía,
El individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. Ser tu propio camino es el paso más valiente que puedes dar. ¿Y qué pasa si la tribu entera camina hacia el abismo? ¿Serás capaz de detenerte? Kant pensaba que el ser humano podía alcanzar la razón autónoma si tenía el valor de pensar por sí mismo. Pero ese valor escasea porque pensar duele, y aceptar nuestra ignorancia es más difícil que vivir en ella. Pero no estamos solos. Cada vez que te atreves a cuestionar, que decides aprender, que no compartes la cadena viral sin verificar, estás participando en una rebelión silenciosa contra el ruido. ¿Irremediables? Solo si renunciamos a pensar. ¿Destinados a repetir errores? Solo si ignoramos la historia. ¿Estúpidos por naturaleza? Tal vez. Pero también somos capaces de belleza, de ideas que cambian al mundo, de actos de compasión que desafían la lógica. Hoy, más que nunca, necesitamos personas despiertas, que duden, que se incomoden, que no acepten explicaciones fáciles. Porque como dijo Sócrates, la vida no examinada no merece ser vivida. Si algo de todo esto te hizo pensar, si removió algo en ti, si te hizo mirar con nuevos ojos tu entorno, este canal es tu lugar. Aquí no damos respuestas cerradas, damos preguntas que abren mundos, porque solo cuando cuestionas puedes transformar, y solo cuando entiendes puedes dejar de repetir. Suscríbete. La mente humana es un universo, y apenas estamos empezando a explorarlo. ¿Qué harás tú con este conocimiento? ¿Seguirás el rebaño o comenzarás a despertar? Suscríbete para seguir explorando la mente humana y todo aquello que nadie se atreve a decir, porque pensar sigue siendo el acto más revolucionario